Buenas tardes. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los Acuerdos Generales 6-2020 y 19-2020, ambos emitidos por el Pleno de este tribunal. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver y lista complementaria publicadas en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día. Sí. Si me permiten, quisiera hacer un comentario de manera muy respetuosa en relación al expediente JDC 95-2020 y su acumulado JDC 96-2020. Quisiera solicitar de manera muy respetuosa que ambos expedientes se regresen a la ponencia del magistrado instructor. Respecto a estos asuntos, me gustaría proponer, ya que ambos tienen una situación muy semejante, porque no se realizó el debido pronunciamiento en relación a que la certificación que se hace de la autoridad responsable y se fija el plazo de la célula de notificación de los juicios, hubo el escrito de un tercero interesado. Sin embargo, en autos no se advierte que la responsable haya emitido en ambos expedientes el escrito del tercero interesado, del cual se hace mención que se apersonó en la certificación del plazo, por lo que lo correcto era de que se efectuara el requerimiento a la responsable para que se remitiera a este tribunal él o los escritos de los terceros interesados, porque no se tiene la certeza de la o las personas que se presentaron como terceros interesados. Ello para realizar el debido pronunciamiento de los medios impugnativos y emitir un juicio completo, lo cual no aconteció. También cabe mencionar que la figura del tercero interesado en los juicios es importante, ya que el tercero interesado forma parte del pronunciamiento de los medios de impugnación al ser la persona que cuenta con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretenden los actores, mismo que puede comparecer a juicio si a sus intereses conviene, lo cual en este caso se advierte que existe un tercero interesado en ambos expedientes, el cual tiene derecho a ser oído y vencido en juicio, dado que la responsable, al mencionar que sí existe un tercero interesado, quiere decir que la resolución dictada en el presente medio de impugnación es susceptible de afectar sus intereses, por lo tanto existe una vulneración al debido procedimiento al omitir el escrito del tercero interesado. Y es por ello que pongo a consideración de los magistrados pues que nuevamente se pueda revisar esta parte por el magistrado instructor y que se requiera a la responsable por los escritos de estos terceros interesados. Lo pongo a su consideración, magistrados. No sé si hay... Sí, si me permiten, me gustaría checar estos datos que usted menciona, Presidenta. Por mí no habría ninguna objeción al respecto de que lo volvamos a checar. Este asunto volveríamos a retomarlo la próxima semana. Quizás si es que todo está bien, no está por demás una revisadita. Así de que por mi parte estoy totalmente de acuerdo que se baje de la lista de asuntos que se van a tratar el día de hoy, sin ningún problema, y vale que lo reviso. Es importante lo que usted comenta. Muchas gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario?
Si no hay ningún comentario y ya con la aceptada la propuesta, no sé, el magistrado Miguel Ángel. Sí, yo no tengo ningún inconveniente en que se realice de ese modo. Muchas gracias, magistrado. Entonces, le pido, señor secretario, que tome la votación, por favor. Autorización, magistrada presidenta. Someto a votación de la y los magistrados del Pleno el orden del día con la modificación que se ha propuesto. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido... Su audio, secretario, se apagó su audio. Perdón, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, con la salvedad que el proyecto del expediente JDC 95-2020 y JDC 96-2020 han sido retirados del orden del día. Muchas gracias, secretario. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 75-2020, promovido por Seferino Morales Martínez y 10 ciudadanos más, todos del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, quienes impugnaron del gobernador del estado la designación de un comisionado municipal provisional en dicho municipio. En el proyecto de cuenta se propone, en primer lugar, reencauzar el presente juicio al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, por ser este el medio de impugnación idóneo para conocer las alegaciones de la parte actora. Por otra parte, se propone declarar fundados los agravios aducidos por las y los accionantes, pues en autos no quedó justificada la omisión de la responsable de realizar los actos pendientes para la integración de un consejo municipal en San Antonio de la Cal, derivado de la pandemia que se presenta a nivel mundial por las razones que se plasman en el mismo. En ese sentido, se propone ordenar al gobernador del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, para que, de manera inmediata, realicen los actos tendientes a la integración del Consejo Municipal, tomando las medidas sanitarias y planes de trabajo pertinentes para lograrlo, sin poner en riesgo la salud de las personas involucradas. Finalmente, por lo que hace al nombramiento del comisionado municipal, toda vez que el mismo ha accedido por más de 60 días en el cargo, establecido en el artículo 79, fracción 15 de la Constitución local, se propone ordenar a la Secretaría General de Gobierno que deje sin efectos el nombramiento actual del comisionado municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, y conforme a sus facultades, nombre a persona diversa, quien no podrá acceder en el cargo por más de 60 días naturales. Ahora, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 41-2020, promovido por Josefa Margarita Antonio Mijangos, indígena zapoteca y regidora de educación del Ayuntamiento de Santa Cruz Xitla, Miahuatlán, Oaxaca, a fin de impugnar del presidente municipal e integrantes del ayuntamiento diversos actos que, a su consideración, menoscaban sus derechos político-electorales relacionados con el ejercicio del cargo para el que fue electa, en un contexto de violencia política en razón de género. La ponencia propone, en primer término, declarar fundados los agravios consistentes en la violación al debido proceso en la terminación anticipada de mandato y la violación al derecho de audiencia de la actora en las asambleas de 1 y 29 de marzo, así como la de 19 de julio del año en curso, toda vez que de auto se advierte que la determinación de dichas asambleas generales no contienen elementos de justificación sobre la terminación anticipada del mandato de la actora. Además de no contar con los requisitos para una terminación anticipada de mandato válida. Respecto al agravio consistente en la omisión de convocar al actor a sesiones de cabildo y la omisión del pago de dietas, se consideran fundados, en atención a que no obran en autos constancias con las que se desvirtúen dichas omisiones. Finalmente, por cuanto hace al agravio consistente en la violencia política en razón de género ejercida en contra de la actora, se propone declararlo fundado, pues se acredita la violencia ejercida únicamente por el presidente municipal de Santa Cruz Xitla, en atención a que de autos se acreditaron los 5 elementos que señala el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. No así respecto al suplente del presidente municipal, secretaria municipal, regidor de obras y regidor de salud,
ya que no se encontraron demostradas en las constancias del presente asunto conductas estereotipadas atribuidas a dichos integrantes del ayuntamiento, que demostraran la supuesta violencia ejercida en agravio de la actora. Por lo anterior, se propone que quien ostente la presidencia municipal, así como los integrantes del citado ayuntamiento, restituyan a la actora en su cargo de regidora de educación del Ayuntamiento de Santa Cruz, Xitla, Oaxaca, la convoquen a sesiones ordinarias de cabildo, así también que efectúen el pago de las dietas adeudadas a esta y se abstengan de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tenga por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo del actor. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor, levante la mano. Tiene el uso de la voz el magistrado Raimundo Wilfrido. Adelante, magistrado. Sí, gracias, presidenta. Me voy a referir en primer lugar al JDC 75 de este año del municipio de San Antonio de la Cal. Aquí, muy acertadamente, el proyecto identifica los agravios y dice, pues en sí los agravios los agravios que viene a plantear los actores son dos. Los identifica de manera muy específica, muy concreta. El primero es con relación al nombramiento del comisionado municipal. Y el segundo agravio es respecto de la omisión del Consejo Municipal para ese municipio. Esos son los dos agravios. El primer agravio, de ese que ya comenté, pues obviamente que sí somos competentes y debemos conocerlo. Y estoy de acuerdo con el sentido en que se resuelve este agravio, porque efectivamente el comisionado es una figura, es un funcionario designado por el gobierno del Estado, por el Ejecutivo del Estado, para atender los asuntos urgentes mientras tanto se lleva a cabo la elección o esté designado, electo ya un ayuntamiento. Respecto del Consejo Municipal, de Administración Municipal, aquí yo me aparto por la sencilla razón de que este asunto lo viene atendiendo Sala Jalapa. Recordemos que Sala Jalapa, en una sentencia dictada el 14 de julio, el 14 de julio Sala Jalapa resuelve una impugnación en contra de nuestra sentencia y en los efectos de ese JDC 104-2020, ahí le ordena al gobernador para que en breve término, dice, remita al Congreso del Estado la propuesta de integración del Consejo Municipal. Y le ordena esto y también vincula al Congreso del Estado para que proceda de inmediato, una vez recibida la propuesta, y proceda de inmediato a designar al Consejo Municipal. Esto lo ordena, lo resuelve el 14 de julio y precisamente sabemos que es criterio judicial de que quien dicta la sentencia está obligado, tribunal que dicta la sentencia está facultado y está obligado a velar por el cumplimiento de la misma, que esa sentencia se ejecute. Entonces van ciudadanos de San Antonio de la Cal, acuden ante Sala Jalapa y le dicen, ¿sabes qué? El gobernador no ha designado, no ha hecho la propuesta de consejo, ni integrante del consejo, ni el Congreso ha designado al Consejo Municipal. Promueven el incidente de incumplimiento, Sala Jalapa resuelve el incidente de incumplimiento, lo resuelve en fecha 7 de octubre y Sala Jalapa le dice, es fundado los agravios expuestos por los incidentistas y dice, se declara fundado el incidente y se le ordena a las autoridades vinculadas, gobernador del Estado, Congreso del Estado, dice,
se les ordena para que den cumplimiento a la sentencia emitida el 14 de julio a que me acabo de referir. Es decir, este asunto, la designación de un consejo municipal, ese asunto lo está velando Sala Jalapa porque lo ordenó en su sentencia del 14 de julio y acaba de dictaminar el 7 de octubre que efectivamente ha incumplido el gobierno del Estado y también vincula al Congreso del Estado para que de manera inmediata procedan a dar cumplimiento a la sentencia del 14 de julio. Y aquí también en el proyecto se está procediendo de igual manera. Se le está diciendo, se le está ordenando al gobernador que proceda exactamente a lo mismo que ya le está ordenando Sala Jalapa. Es decir, en caso de aprobarse esta parte de este proyecto, estaríamos ante dos mandamientos judiciales exactamente iguales para el mismo caso, lo cual es jurídicamente incorrecto. Y aparte de ello, estaríamos aquí prácticamente disputándole la jurisdicción a Sala Jalapa, lo cual también es constitucionalmente incorrecto. Por lo tanto, sí voy a votar a favor en respecto de lo primero. De lo segundo, ¿qué debió haberse hecho en la parte segunda respecto del nombramiento del Consejo Municipal? ¿Qué debió haberse hecho? Escindir esta parte, escindirla y remitirla a Sala Jalapa para el efecto de que conozca dentro del incidente de incumplimiento, dentro del procedimiento que está llevando a cabo Sala Jalapa para la ejecución de esa sentencia del 14 de julio. Así que yo propondría que se hiciera una modificación aquí al proyecto en el sentido de esta parte, repito, del segundo agravio de la omisión de integrar el Consejo Municipal por parte del Ejecutivo y del Congreso. Esta parte la escindamos y la remitamos a Sala Jalapa para que ahí siga conociendo el cumplimiento de esta parte de sentencia. Respecto de lo primero, estoy totalmente de acuerdo del comisionado. Eso es en cuanto a este proyecto. Voy a pasar al otro proyecto, voy a pasar al JDCI 41-2020, promovido por Josefa Margarita Antonio Mijangos, que vino a promover su juicio contra las autoridades integrantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Citla, Miahuatlán. Aquí, efectivamente, estoy de acuerdo en que debe revocarse el acta de asamblea del 1 de marzo, donde y aclaro, no tendría que revocarse la totalidad del acta de asamblea, sino únicamente revocarse el punto donde se revoca el mandato de la regidora Josefa Margarita Antonio Mijangos. Esa parte del acta de asamblea, estoy totalmente de acuerdo que ese punto donde se revoca a Josefa Margarita como regidora, ese punto del acta, sí me pronuncio también de que debe revocarse esa acta y debe restituírsele en el desempeño de su encargo, pero no por las razones que se mencionan en el proyecto. En el proyecto se dice que Josefa Margarita fue privada de su derecho de audiencia porque no asistió a la asamblea del 1 de marzo. Pero en el acta de asamblea, aquí aparece donde Josefa Margarita efectivamente interviene en la asamblea y pone a consideración de la asamblea los actos de acoso laboral, de violencia que están ejecutando contra ella. Y aquí lo dice el acta. Luego entonces, Josefa Margarita sí estuvo presente en la asamblea. El proyecto dice que Josefa Margarita no estuvo presente en la asamblea y que por esa razón se le violenta su garantía de audiencia.
Yo estoy de acuerdo que se debe revocar ese punto, pero no por esa razón, sino porque es criterio en materia electoral de que cuando se pretende afectar un derecho político electoral de un ciudadano o tratándose de un concejal y se va a llevar a cabo una asamblea para ese efecto, debe convocársele y la convocatoria debe especificar, aparte de la fecha, hora, lugar donde se va a llevar a cabo la asamblea, debe especificar el punto a tratar y debe decir específicamente que va a ser tratado ese punto que quizás pueda afectarle. Esa convocatoria, la convocatoria de asamblea así lo debe venir, lo cual no viene así la convocatoria. O bien expresiones utilizadas para insultarla por ser mujer, las cuales tengan un impacto. Aquí de lo que entiendo del proyecto, salvo que que no lo esté entendiendo bien, lo que dice aquí el proyecto es que no existe constancia donde haya habido algunas actitudes de denostación en contra de Josefa, de Margarita Josefa. Sin embargo, en 2, 3 hojas anteriores, aquí se transcribe lo que obras, lo que le gritaba el suplente del presidente municipal. Entonces, en el propio proyecto se están transcribiendo de toda esa actitud y expresiones denostativas contra la actora. Y por otra parte, dice aquí, y lo que acabo de leer, que en autos no existe ninguna de ese tipo de conductas. Yo creo que sí las existen y yo considero que sí se acredita la violencia política por razón de género, pero no únicamente contra el presidente municipal, incluso de las constancias de autos, con quien menos advierto que haya algunos elementos que le imputen ese tipo de conducta, es al presidente municipal, sino que más advierto que es de mayor peso los señalamientos contra los regidores que acabo de mencionar, la Secretaría Municipal, y no contra el presidente. Pero, sin embargo, creo que sí se acredita la violencia política por razón de género, pero no únicamente contra el presidente. Incluso uno de los elementos que ella manifiesta que por lo cual hay violencia política por razón de género es que no se le pagaban dietas, pero ella en su propia demanda manifiesta que el propio presidente municipal gestionó para que se le pagara hasta el mes de julio. Y entonces son actitudes que creo que vienen a restar esa imputación que pudiera haber contra el presidente. Incluso ella misma manifiesta que incluso había una de las actitudes por parte de los regidores y de los funcionarios que acabo de mencionar y de ciertas gentes, que era que la vinculaban sentimentalmente con el presidente municipal y que incluso presionaban al presidente municipal para que actuara en contra de ella. Entonces, sí, a mi juicio, sí se podría configurar, sí se quedaría configurada la violencia política por razón de género, pero no únicamente en contra del presidente municipal. Si no hay elementos contra los regidores, como se dice aquí, entonces tampoco lo habría contra el presidente, porque fueron las mismas actitudes, las mismas conductas que refiere. Y por otra parte también, en cuanto al pago de dietas, allí
yo no compartiría este sentido del proyecto porque ella fue revocada, válida o ilegalmente, fue revocada el 1 de marzo de este año. Fue revocada no por el presidente municipal, fue revocada por la asamblea, correcta o incorrectamente, sea constitucional o inconstitucional, esa revocación fue revocada. Lo que hizo la autoridad del presidente municipal y el ayuntamiento fue precisamente acatando esa determinación de la asamblea, pues fue retirarla de la nómina y le dejó de pagar a partir del 1 de marzo. Y llama a la suplente, nombran a alguien, a Zenaida, la nombran en lugar de ella, y entonces es a Zenaida quien le vienen pagando porque ella viene ejerciendo, desempeñando el cargo. Y sabemos que el pago de dietas es inherente al desempeño del cargo. Y si por una razón ella fue correcta o incorrectamente, constitucional o inconstitucionalmente, fue separada del cargo por determinación de la asamblea, obviamente que el ayuntamiento tenía que acatar esa determinación de la asamblea y por esa razón le deja de cubrir sus dietas. Y el pago de dietas pues es inherente al desempeño del cargo. Y si quien está desempeñando el cargo es quien la sustituyó por mandato de la asamblea, pues yo creo que está en lo correcto el ayuntamiento de estarle pagando a la sustituta. Así también, en cuanto al pago de dietas, ella manifiesta que le fue cubierto hasta el 1 de julio. Así de que había que cuantificar a partir del 1 de julio a la fecha. Eso es con relación a esto, si, como son varios puntos, ahorita quizás pueda hacer nuevamente uso de la voz para hacer otros comentarios. Hasta ahí lo dejaría por el momento, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, magistrado Raimundo. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Magistrado Miguel Ángel, adelante, por favor. Yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a los dos proyectos. Lo haré de una manera muy sintética y muy breve para que pudiera transitar la discusión y la toma de la votación respectiva con mayor precisión. En relación a San Antonio de la Cal, a este juicio en el que los accionantes establecen como agravio, en primer lugar, el nombramiento del comisionado político por parte del gobierno del Estado y que ha excedido el límite constitucional de los 6 meses. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es procedente dicho agravio y que debe, en ese sentido, sostenerse lo que la magistrada en su proyecto nos ha propuesto. En relación a el otro punto del Consejo, yo estoy de acuerdo con el magistrado Raimundo, ya fue motivo de una decisión de la Sala Jalapa. Ellos están precisamente cuidando el cumplimiento de esa resolución y creo que sí causaría un poco de distorsión en el sentido de que hubiese 2 sentencias sobre el mismo asunto, en el mismo sentido, pero son 2 distintas y sí estaríamos de alguna manera
invadiendo la competencia de Sala Jalapa, que ya, por supuesto, al resolver en segunda instancia y resolver sobre el incidente de ejecución, ha, por supuesto, aceptado dicha competencia. Así que yo iría con esa propuesta de modificar el proyecto en el sentido propuesto por el magistrado Raimundo. Respecto del otro juicio, yo estoy de acuerdo con el proyecto en términos generales. Solo estaría proponiendo, al igual que lo hizo el magistrado Raimundo, que exploremos la posibilidad de declarar también la violencia política de género de las demás personas señaladas en la demanda de la actora. Creo que sí hay elementos que nos permitan llegar a esa conclusión, sobre todo por el estándar valorativo al que estamos obligados en este tipo de temas. Respecto del tema de las dietas que manifestó el magistrado Raimundo, ahí estaré yo acompañando el sentido del proyecto. Eso, gracias. Muchas gracias, magistrado Miguel Ángel. Entonces, si me permiten, como ya escuché los comentarios de ambos magistrados en el sentido de que se haga la modificación, por lo que respecta al expediente, permítame, JDC 75-2020, ¿es correcto? Hacer la modificación en la parte que corresponde a lo del Consejo Municipal. Si se aprueba en esos términos. Esa sería la primera propuesta que hace el magistrado Raimundo y que acompaña el magistrado Miguel Ángel. Está bien hasta ahí, lo sometemos a votación, pero ya vimos que por mayoría es la modificación, entonces para que mi ponencia haga la modificación al respecto. Entonces, secretario, por favor. No, pero permítame, antes de eso, por lo que respecta al siguiente, al expediente JDCI 41-2020, no tendría ningún problema de valorar la parte en relación a los demás, a las demás personas como responsables en relación a la violencia hacia la actora, ¿no? La violencia ejercida hacia la actora. Entonces, no tendría ningún problema en relación a ese punto. Por lo que toca a lo demás, pues sostengo mi proyecto en los términos en los cuales se presenta. No sé si tengan algún otro comentario. Adelante, magistrado Raimundo. Sí, presidenta. Algo que también Vali que también lo someto a consideración del Pleno, es que en efectos de la sentencia, en el punto 2, dice: se ordena a quien ostente la presidencia municipal de Santa Cruzitla. ¿Por qué? ¿Qué se entiende de esto y por qué es que me refiero a este punto? Recordemos que en auto sobra constancia, está demostrado que el presidente municipal falleció. Y obviamente a quien debió llamar a asumir el cargo en el ayuntamiento, pues era al suplente. Solo que el suplente, por informe o información que proporcionó el síndico municipal, el suplente del presidente municipal también está internado. Y el síndico comenta que pues prácticamente no hay presidente municipal porque el presidente propietario ya falleció y el suplente está gravemente y está internado. Por lo tanto, eso lo manifiesta y dice, pues no hay nadie en la presidencia. Aquí dice, se ordena a quien ostente la presidencia municipal y se le ordena se le da una serie de mandamientos.
yo me pregunto, ¿a quién va a ir a notificarle nuestro actuario? ¿Y a quién va a percibirlo? ¿Y a quién va a emplazar? Esta parte sí se me hace que debemos checarla, corregirla. Está muy mal decir, y se vuelve a decir, se ordena que el bastante la presidencia municipal que efectúe el pago de dietas, se ordena, etcétera. Entonces, no hay presidente. Esto obra en autos y el síndico lo informó. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi propuesta? Así de que se motive con esto que acabo de comentar, estos acontecimientos lamentables que padece el municipio de Santa Cruz Itla, porque su presidente propietario ni el suplente pueden encabezar allí el municipio, ni el cabildo, que se motive esta parte. Y yo creo que con quien debemos entender es con el representante legal del ayuntamiento, que es el propio síndico municipal. A él creo que debemos vincularlo, porque él es el representante legal, y obviamente que si no tenemos presidente, porque ya falleció, y el suplente está en graves condiciones de salud, entonces aquí había que atender el asunto con el síndico municipal, y esto es perfectamente válido. Pero esta parte sí se me hace muy grave en el proyecto, y propongo esta modificación. A ver qué les parece. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Me parece pues bastante buena la sugerencia. Efectivamente, nosotros se tiene en el proyecto de quien esté ostentando esa función. Sin embargo, creo que podemos decir y vincular, en este caso, al síndico municipal, en tanto se tenga ya quien esté ejerciendo los trabajos de la presidencia del municipio. Entonces se puede robustecer de esa manera. O sea, porque en algún momento va a tener que nombrarse al presidente municipal o presidenta municipal, quien tiene que estar velando por el cumplimiento de la sentencia, pero para que sea más pronta, pues sí, podemos hacer esta vinculación al secretario municipal, en tanto se tenga a quien ejerza las funciones de presidente o presidenta municipal. Si es en estos términos, no tendría ningún problema en hacer esta motivación y agregar esta parte. No sé si hay algún otro comentario. Si no hay ningún otro comentario, le pido al señor secretario proceda a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los dos proyectos con las modificaciones que ya se precisaron. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos con las modificaciones ya acordadas. Magistrado maestro Raimundo Wilfredo López Vázquez. Sí, con las modificaciones propuestas ya aprobadas, a favor. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos en los términos de las modificaciones aceptadas por el Pleno de este tribunal. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 75-2020 de San Antonio de Acal, se resuelve. Segundo, se declaran fundados los agravios de la parte actora por las consideraciones vertidas en el considerando séptimo del presente fallo. Tercero, se ordena a la autoridad responsable y vinculadas de incumplimiento a lo ordenado por este tribunal. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 41-2020 Santa Cruz Itla, se resuelve. Se declaran fundados los agravios hechos valer por la actora en términos del considerando sexto de esta resolución. Tercero, se restituye a la actora en sus derechos político-electorales que se vulneran en términos del considerando sexto de esta resolución.
Cuarto, se ordena a quien ostente la presidencia municipal, así también se vincula al síndico municipal que efectúen los pagos de las dietas de la actora y la convoque a sesiones de cabildo en términos del considerando séptimo de esta resolución. Quinto, se vincula a las autoridades precisadas en el punto número 4 de los efectos de la sentencia a efecto de que procedan en términos del considerando séptimo de esta determinación. Les solicito al secretario, perdón, magistrado, ¿sí? Presidenta, porque si me permite, Presidenta, una moción nada más, porque el Pleno acordó, lo que aprobó el Pleno en el asunto 75, el JDC 75, es que los agravios respecto, o de lo que se duele el actor del comisionado, estamos de acuerdo. Pero respecto de lo segundo, del Consejo Municipal, el acuerdo tomado por este Pleno fue no declararlo fundado, sino escindir toda esa parte, y ese tendría que ser un punto resolutivo que tendría que pronunciarse por usted, Presidenta, escindirlo y remitir todo lo referente al segundo agravio, que es la omisión del Ejecutivo y del Congreso respecto del nombramiento del Consejo Municipal, y remitirlos a la Jalapa para que lo conozca en aquel juicio que ya comenté. Y respecto del segundo asunto, la propuesta fue que el proyecto no puede ser impersonalizado, el proyecto, el mandamiento, a quien esté, a quien ostente no. El mandamiento, todo mandamiento judicial no puede ser a quien esté, no, en forma impersonalizada, sino que tiene que ser de manera específica, concreta, a alguien, vincular. Se le debe suprimir, obviamente que se debe hacer otro considerando y motivar lo que acabo de comentar y decir acá, se ordena al síndico municipal, representante legal del ayuntamiento, a todo lo demás, pero suprimir esa parte que dice a quien ostente la presidencia, porque él es el representante legal y él es ahorita el que de autos se desprende que él va a ser, tiene que estar al frente del ayuntamiento hasta en tanto colmen ese espacio de la presidencia. Esa es mi propuesta en forma concreta, como lo fui hace rato. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Entonces, solamente se le agregará en el JDC 75 un cuarto considerando respecto a escindir el agravio relativo al nombramiento del Consejo Municipal y fundado por lo que respecta al agravio del comisionado municipal. Respecto al expediente JDC 41, que se ordena al síndico municipal hasta en tanto se tenga al que será el titular de la presidencia municipal, para que siga cumpliendo con la sentencia. Le solicito al señor secretario de cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que se somete a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves JDC 47 y JDC 48, ambos de este año, acumulados, con motivo de la restricción al derecho político-electoral de ser votada de las actoras en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo y violencia política por razón de género. Determinación que se emite en cumplimiento a la ejecutoria de 6 de noviembre de 2020, pronunciada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral federal en los juicios ciudadanos y electoral con número de expedientes SXJDC 340-2020, SXJDC 341-2020 y SXJE 108-2020 acumulados. La Sala Regional determinó revocar la sentencia emitida el 5 de octubre de 2020 en los referidos expedientes únicamente respecto al considerando 6.2,
en el que se había decretado el sobreseimiento de los actos y omisiones relacionados con la violencia política en razón de género, la omisión de convocar al actor a sesiones de cabildo y proporcionarle la información financiera de la cuenta pública municipal en el expediente JDC 47-2020. Por tanto, la materia del proyecto que se pone a su consideración es llevar a cabo un nuevo estudio de las acciones y omisiones que denuncia la actora del expediente JDC 47-2020 como constitutivos de violencia política en razón de género desde una perspectiva de género e intercultural. A partir de los lineamientos establecidos por la Sala Regional, se abordan los planteamientos tomando en consideración los hechos en los que se desarrollaron las omisiones y acciones denunciadas, como es la presunta privación de la libertad que sufrió la pasivo, la instauración de un procedimiento de abandono del cargo y el estado de violencia que impera en el ayuntamiento, como se advierte la alerta de género dictada el 30 de agosto de 2018 por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Estas circunstancias permiten flexibilizar los requisitos procesales en el estudio y efectos de la sentencia, para evitar imponer al actor cargas procesales innecesarias. Se considera acreditada la restricción del derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo y violencia política por razón de género, ejecutados por el entonces presidente municipal en contra de la actora del expediente JDC 47-2020 a partir de las siguientes consideraciones. En auto se encuentra plenamente acreditado que la actora no fue convocada a las sesiones de cabildo, dado que la responsable solo acreditó que había celebrado 4 sesiones, que a la sesión de 1 de enero de 2019 fue a la que asistió la actora, y respecto de las otras 3, estas se realizaron sin la asistencia de la misma. Ahora bien, respecto a la omisión de proporcionar información de la cuenta pública municipal, se considera que, al haber acreditado que el ayuntamiento suspendió a la actora mediante la declarativa de abandono del cargo, como se argumentó en la sentencia de 5 de octubre de 2020, y que previo a ello se acreditó la omisión de convocar las sesiones de cabildo, se afectó el derecho de vigilar la administración pública municipal y el de estar informada del estado financiero al ser la actora la titular de la Regiduría de Hacienda. Por último, respecto a la violencia política en razón de género, dado que los hechos denunciados se desplegaron en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales en su vertiente del ejercicio del cargo como regidora del Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, que fue perpetuado por quien fungía como presidente municipal del aludido ayuntamiento y que con tales actos fue discriminada e invisibilizada en su actuar como funcionaria pública, se estima que las conductas asumidas en perjuicio de la actora se basan en elementos de género. Por esas y otras consideraciones que se exponen en el proyecto, es que se propone la actualización de la conducta constitutiva de la violencia política en razón de género en contra del accionante, por lo que se propone el dictado de las medidas de reparación integral que se detallan ampliamente en el proyecto. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor, levante la mano. Adelante, magistrado Raimundo Wilfrido. Gracias, presidenta. Sí, en términos generales, voy a acompañar el sentido del proyecto. Solo quisiera que se hicieran algunas adecuaciones, modificaciones. La primera de ellas es la siguiente. A petición de la actora, desde cuando comparece a juicio y en virtud del riesgo que anda padeciendo, ella solicitó que se ocultara su nombre y sus datos para el efecto de poder estar lo más lejos posible de los riesgos que corren, de los que ha sido amenazada. Sin embargo, en el proyecto, y así se venía haciendo a lo largo del juicio, en el proyecto se descuida esta situación. Y en las primeras hojas del proyecto, pues sí, se sigue ocultando los datos, el nombre de la actora. Sin embargo, cuando se transcribe los puntos resolutivos de la sentencia de Sala Jalapa, ahí hay un descuido y se pone el nombre de la actora. Esto es la primera modificación, que se suprima esta parte. La segunda modificación que quiero que se haga es que, como ya en el proyecto
se tiene por acreditada la violencia política por razón de género, Sala Jalapa dijo que se procedía, en caso de acreditarse, se procediera también a una reparación integral. La actora, desde que comparece a juicio, ella manifestó que por ser una desplazada, como se le llama, desplazada interna, pues ella ha tenido que sufragar una serie de gastos. Esto lo manifestó en el mes de marzo y dijo que venía erogando gastos por la cantidad de 50,000 pesos, pero hasta en aquella ocasión, hasta marzo. De lo que desprendemos del expediente, de las constancias, ella sigue oculta, sigue todavía bajo esa penosa condición de desplazada interna y oculta. Entonces, no me queda la menor duda de que ella continúa haciendo gastos y por lo tanto habría que actualizar sus gastos, no quedarse en aquellos 50,000, sino actualizar, porque de marzo para acá pues han pasado otros 7 meses que ella ha seguido en esa situación. Incluso ella ofreció que en el momento que se le requiriera podía aportar los comprobantes de gastos para que fueran tomados en cuenta. Aquí esta parte hubo omisión, pero creo que sí se puede actualizar esta parte en cuanto a gastos. Otra situación también que veo es que efectivamente Sala Jalapa se pronuncia en el sentido de que en cuanto a la reparación del daño, pues ahí debe quedar vinculado específicamente el ayuntamiento. Y en el proyecto se está diciendo que quien debe cubrir o debe reparar el daño es la Secretaría General de Gobierno. Yo manifiesto que hay que acatar la parte esta de la sentencia de Jalapa y que sea el ayuntamiento. Y la otra parte que veo es que también aquí pediría que se incluyera, se está proponiendo que se reencauce al Instituto Electoral Local para que se inicie un procedimiento especial sancionador. Aquí pediría nada más que se incluya en el proyecto y se diga contra quién, porque estos hechos sucedieron antes del mes en febrero, marzo. Y recordemos que la reforma federal legal data de abril y la local data de mayo de este año. Entonces, tendríamos que ser nosotros que conozcamos de abril para antes, tendríamos que ser nosotros y no remitirse hechos anteriores a las reformas, no tendrían por qué remitirse al Instituto Electoral. Entonces aquí que se funde nada más porque se está remitiendo al Instituto Local y que se diga contra quién. Y lo último es respecto de la temporalidad de las medidas de protección. Nosotros en la sentencia que dictamos el 5 de octubre, ahí dictamos medidas de protección y esas medidas de protección se encuentran vigentes. Se encuentran vigentes y en el proyecto se están planteando otras medidas de protección y puede haber una disparidad en medidas de protección y no va a generar confusión incluso en las autoridades vinculadas a quienes se les está solicitando procedan a instrumentar todas esas medidas de protección. Nuestras medidas de protección decretadas el 5 de octubre, esas están aún vigentes. Lo que debió haberse hecho en el proyecto es armonizar nada más, revisar las medidas que están dictadas
en la sentencia del 5 de octubre y armonizarlas, revisarlas y ver en cómo se podría mejorar para que no hubieran doble medidas de protección. Eso sería. En lo demás estoy de acuerdo, voy a acompañar el proyecto y sí, lo acompaño y sí voy a aportar un voto razonado para poder abundar en estos puntos que ya comenté. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. ¿Desea hacer el uso de la voz? Bueno, si me permiten, voy a hacer el uso de la voz. También voy a hacer unos comentarios respecto al proyecto que se pone a consideración. Y es importante pues puntualizar que uno de los efectos ordenados por la Sala Regional Jalapa fue para analizar los planteamientos que fueron sobreseídos previamente por este pleno. Esto se realiza mediante una perspectiva de género e intercultural. Ahora bien, es de explorado derecho que cuando un juzgador se enfrenta ante un caso en que una mujer afirma ser víctima de una situación de violencia, invariablemente debe de aplicar una herramienta tan importante que es la perspectiva de género para determinar si efectivamente la realidad sociocultural en que se desenvuelve dicha mujer la coloca en una situación de desventaja, en un momento que particularmente requiere una mayor protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. En ese sentido, en el proyecto, al momento de realizar el estudio de los planteamientos de la actora, se valora la circunstancia particular de la promovente. Al respecto, menciono las partes esenciales. Dentro de los agravios, ella tiene las sesiones de cabildo, las cuales se califican como fundadas, y aquí dentro de los efectos determina que deberá participar en las sesiones de cabildo vía teleconferencia hasta en tanto pueda ejercer materialmente sus funciones, que me parece muy, muy bueno, ya sea a través de una aplicación Zoom, web, el medio que se tenga también para que ella pueda estar. También dentro de los agravios, la violencia política de género se actualiza y que también me parece muy bueno. Se actualizó, entre otras cosas, por la omisión del presidente municipal por no atender las peticiones de información vinculadas con la regiduría que ostenta la actora. Asimismo, se razona en el proyecto que, tomando en consideración que hasta el momento en que se resuelve la presente sentencia, no existe medio de convicción que acredite que se haya efectuado el retorno de la actora y el de sus familiares al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Por lo cual, para garantizar la estabilidad económica del accionante y el ejercicio de su cargo, al cual fue restituido por este tribunal, se determina que el presidente municipal deberá pues, depositar en el tribunal el monto de las subsecuentes dietas, hasta en tanto pues la actora retorne nuevamente, ¿no?, al municipio. Sin embargo, el agravio encaminado a combatir la omisión de proporcionar la información a la actora respecto a la cuenta pública municipal se le da un trato diverso, razón por la cual votaré en contra respecto a este punto. Y al respecto menciona los razonamientos esenciales con los que difiero, en razón de que esta forma de atender dicho planteamiento viola la obligación de este tribunal de juzgar con perspectiva de género. Se establece en la página 37 del proyecto, por ejemplo, los agravios, el acceso a la documentación se califica como fundado. Sin embargo, dentro de los efectos se determina que una vez que la actora esté ejerciendo sus funciones en el ayuntamiento de forma material, deberá ponerse a su vista toda la documentación de los expedientes correspondientes a los estados financieros que guarda la Administración Pública Municipal, así como los relativos a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2019. Es decir, la forma de abordar dicho planteamiento no atiende a un juzgamiento con perspectiva intercultural y de género. Por el contrario, de esta forma se impide que la actora pueda tener una apreciación integral del estado que guarda la Administración Pública Municipal y con ello pueda participar atinadamente en las sesiones de cabildo que tengan verificativo en los términos que se propone en el proyecto. Aunado que del análisis del medio de impugnación intentado por la actora,
se advierte que vuelve a reiterarse que desde siempre se ha negado ese acceso a la documentación. En ese sentido, mediante oficio de 6 de noviembre, la actora solicita copia certificada de los estados financieros e informes de avances de la gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020 del Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, en razón de que es necesario para que pueda ejercer las funciones de inspección como regidora de dicho municipio, por lo cual considero que como tal lo propuse en mi proyecto primigenio mediante sesión pública de 4 de septiembre pasado, por lo que debería de ordenarse al presidente municipal de Matías Romero, Oaxaca, y al secretario municipal que permitan y provean eficaz y oportunamente en el ejercicio de sus funciones toda aquella información y documentación que solicite el accionante relacionado con la función del ayuntamiento y con el desempeño de sus funciones. Y atendiendo a las particularidades del caso, se debe ordenar al presidente municipal que en un plazo de 3 días ponga a disposición de este tribunal, ya puede ser copia certificada de los expedientes correspondientes o de los estados financieros que guarda la actual Administración Pública Municipal, así como los relativos a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2019 y 2020. Esta última circunstancia tampoco impide que dicha información pueda ser digitalizada y enviada a la actora vía correo electrónico para que la consulte en el lugar en donde ella se encuentre. Yo pongo a consideración del magistrado, instructor, si podría hacerse de esta manera para que también se armonice al derecho de que ella pueda participar en las sesiones, porque ¿cómo podría ella participar, aunque sea vía remota, si no tiene la información? Si se logra esta petición, muy respetuosa al magistrado, de que también la información se pueda mandar vía correo electrónico, certificado, no sé, algún mecanismo que nos garantice que ella tiene acceso a la información y de esa manera pueda ejercer plenamente ese derecho. Ese sería un primer punto. Voy a referirme a otro punto también que creo que es importante, en relación a que en el proyecto hay una petición que hace la actora sobre las autoridades responsables y vinculadas a cumplir con lo ordenado en la sentencia de 5 de octubre pasado, por lo cual se abre el incidente de ejecución de sentencia. Sin embargo, en ningún momento se analiza el punto primero y segundo de la referida documental, pues la actora manifiesta que a la fecha no se ha cumplido con la sentencia dictada en el presente expediente respecto al pago de sus dietas, así como las circunstancias de que persona diversa se encuentra desempeñando el cargo público con lo que ella tiene como regidora, por lo cual solicita que se dé vista al Congreso del Estado para que se inicie un procedimiento de revocación del mandato del actual presidente municipal. Así también se dé vista a la Fiscalía del Estado respecto a la presunta usurpación del cargo. De hecho, incluso en el escrito de ella menciona quién es el que está actualmente ejerciendo el cargo de presidente municipal. Yo creo que sí habría que atender estas peticiones que hace ella, porque en el proyecto viene todavía en relación a quien estaba en ese momento ostentando el cargo y que ya no se encuentra, y ella manda este escrito con una fecha de 6 de noviembre, me parece. Es de 6 de noviembre, y de 6 de noviembre, entonces esto ya es más actualizado, porque ahorita sí ya se tiene la persona que está. Entonces yo creo que lo importante es en ese punto motivar y por supuesto contestar, porque ya estamos hablando de una persona diversa, ya no a la persona que inicialmente estaba como presidente municipal. Esos serían mis 2 puntos, de ser el caso de que se pueda modificar ahí, se le dé esa contestación y que sea respecto al presidente que actualmente se encuentra, a la persona que actualmente se encuentra ostentando el cargo de presidente en este municipio. Con todo respeto, lo pongo a consideración del magistrado, instructor, y esos serían mis comentarios. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Magistrado Miguel Ángel Carballido, adelante, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. He sabido por todos los integrantes del Pleno la complejidad de este juicio, no solo desde el punto de vista de los hechos que fueron denunciados por la actora, por la violencia política de género que
a la que efectivamente fue sujeta, a la narrativa de la gravedad de estos hechos que yo quisiera omitir en este momento, pero que de alguna manera motivaron no solamente la primera resolución de este tribunal y por supuesto la resolución de Sala Jalapa que el día de hoy estamos cumpliendo. Aunado a características realmente inusuales, procedimentalmente hablando, por lo menos en nuestra materia electoral, como fue el fallecimiento de quien fue denunciado como perpetrador de la violencia política de género y todos los demás elementos constitutivos de la violencia política. Pero además, si tuviéramos que añadir gravedad al asunto, la circunstancia de que la actora no se encuentra en su municipio, se encuentra resguardada, protegiendo su integridad personal, y había que cumplir toda una serie de elementos, de requisitos, de condiciones, de presupuestos, precisamente para garantizar su seguridad. Y, por supuesto, también para resarcirle de los daños que se le han venido causando, pero desde mi óptica, principalmente lo primero, ¿no? Evitar un daño mayor a su persona, de ella y de su familia. Es un asunto vinculado no solamente a una violencia en particular, ¿verdad?, en el ayuntamiento, sino una violencia mayor existente en la región y en el municipio. Creo que en ese sentido, yo quisiera reconocer, en primer lugar, el actuar de diversas autoridades que efectivamente han participado en velar por esa seguridad y que nos han externado su preocupación precisamente para que este tribunal vele por ella. Todas estas condiciones a las que me he referido han hecho difícil y complicado el llegar a tomar las resoluciones finales y que el día de hoy yo las plasmo en este proyecto. Y primero diré que agradezco los comentarios que hace el maestro Raimundo Wilfrido, todos ellos atinados, creo que nos ayudan en poder mejorar los planteamientos que se hacen en el proyecto, y que por supuesto yo estoy en la mejor disposición de adoptarlos y de plasmarlos en la versión final del mismo antes de, por supuesto, pasarlo a la firma de los señores magistrados. Tanto el omitir el nombre de la actora, que fue en una resolución de Sala Jalapa, quizá eso se debió también que nos llevaba a la ponencia a este error, por no omitir ese dato. Por supuesto, actualizar los gastos que ha realizado la actora me parece lo más justo, haciendo ahí una proporción de los 50,000 que se plantearon en un inicio a los que eventualmente se hubieran podido a la fecha haber erogado. En relación a la reparación del daño de parte del ayuntamiento, creo que también es atendible, aun cuando hay un marco nacional en relación a cómo se hace el tratamiento del pago de daños en caso de las declaratorias de violencia política de género, y siguiendo esa normatividad nacional, pues sí corresponde a la Secretaría General de Gobierno, por eso así lo proyectamos, lo cual no nos limita a que también podamos hacer el mismo pronunciamiento vinculando al propio ayuntamiento. Aun cuando, insisto, creo que Sala Jalapa ahí sí tiene un error
en el sentido de que la normativa sí dice que son a nivel federal la Secretaría de Gobernación y a nivel de los estados las secretarías de gobierno. Pero no le veo ningún impedimento para que podamos atender la propuesta del magistrado. Lo mismo al reencauzamiento que propone, que se hace al Instituto Estatal Electoral, también, por supuesto, con mucho gusto lo atenderíamos. Así como precisar el tema de la temporalidad de las medidas de protección, mismas que fueron ya dictadas desde anteriores actuaciones y que también en la sentencia se amplían y que pudieran en algún momento ser armonizadas a fin de ser más claros en el proyecto. Me parece las propuestas de la magistrada también muy importantes, me parecen muy pertinentes. Primero, en relación a permitir el acceso a la información a que tiene derecho la actora para la toma de decisiones y que pueda contar con la posibilidad de participar en las sesiones de cabildo, pero con la información pertinente, por supuesto, así como del actuar de las áreas administrativas del propio ayuntamiento, a la cual tiene todo el derecho. Yo creo que es un punto muy importante. Solo diría que no lo atribuyo a una falta de perspectiva de género, ni mucho menos de perspectiva intercultural, sino más bien a un estudio más sistemático de lo que pudiera ser una solución favorable a esa petición, que insistiría, por lo especial del caso, pues tenemos que hacer un ejercicio de interpretación de otra naturaleza, ¿no? Más que un silogismo puro. Y por supuesto, contestar los escritos últimos de la actora, efectivamente llegaron recientemente. Creo que podemos cumplir esa parte también sin mayor problema. Dicho lo anterior, sería todo cuanto manifestaría al respecto. Muchas gracias, magistrado Miguel Ángel. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Si ya no hay quien desea hacer el uso de la voz, le pido al señor secretario tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor con las modificaciones. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor con las modificaciones. Magistrado Raimundo Wilfredo López Vázquez. A favor, solicitando con las modificaciones y solicitando que en el momento de que ya se pronuncien los puntos resolutivos por parte de la presidencia, se haga la adecuación de lo aquí ya acordado. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos en los términos de las modificaciones aprobadas por el mismo pleno. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 47-2020, acumulado JDC 48-2020, Matías Romero Avendaño, se resuelve. Segundo, se califican como fundados los agravios con la obstrucción en el cargo y violencia política en razón de género, estudiados en el juicio ciudadano JDC 47-2020 en términos del considerando cuarto de este fallo. Tercero, se ordena a los integrantes del ayuntamiento responsable y a las autoridades vinculadas den cumplimiento con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca inicia el procedimiento especial sancionador en los términos ordenados en el considerando quinto de la presente sentencia. Quinto, se abre incidente de ejecución de la sentencia de 5 de octubre de 2020. Sexto, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Jalapa para los efectos correspondientes en los expedientes identificados con la clave SXJDC 340-2020,
SXJDC 341-2020 y SXJE 108-2020 y sus acumulados. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 13:21, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitando al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Pues muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buena tarde.